Buenas noches, es un tremendo placer encontrarme nuevamente aquí siendo la moderadora de un interesante seminario que es patrocinado por Boehringer Ingelheim y que tiene a dos grandes speakers hoy día, muy jóvenes los dos, en que vamos a hablar de vivir más y mejor, ojalá después de COVID, la implicancia del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la fibrilación auricular y de la insuficiencia cardíaca. Y yo le voy a agregar también, y de la prevención de la insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Tenemos primero al doctor Rodrigo Altamirano y posteriormente estará el doctor Gerardo Palma. El doctor Altamirano es internista, posteriormente cardiólogo y posterior a eso especialista en electrofisiología, marcapasos y arritmia. Trabaja en la Clínica Las Condes, en el Hospital del Tórax y en San Borja Rearán. Es un tremendo placer para mí, porque es un ex becado también de la Universidad Católica, volverlo a recibir y darle la bienvenida acá a este simposio. Los dejo ahora con el doctor Altamirano y posteriormente haré la introducción del doctor Palma. ¿Rodrigo? Gracias, doctora. Para mí también es un agrado estar en este... Ahora, la charla de screening de fibrilación auricular. ¿Ya? ¿Se parece, cierto? Sí. Perfecto. Bueno. Eso, ahí está. Bueno, como ustedes saben, la fibrilación auricular es una arritmia irregular que se caracteriza por la ausencia de actividad eléctrica organizada auricular. ¿Ya? Las últimas guías que disponemos son del año pasado, publicadas en el Congreso Europeo de Cardiología, que fue online, y están bastante fresquitas y traen un enfoque bastante novedoso en términos de prevención, como decía la doctora Acevedo, y en términos de ver la FA como una enfermedad crónica más o menos parecida a la insuficiencia cardíaca. Entonces, como definición, ustedes saben que es una arritmia irregular y vamos a enfocarnos en dos partes que son relevantes en la FA clínica y la FA subclínica. La clínica es aquella que tiene un electro documentado o un Holter con un trazado por lo menos 3 de FA. Clínica es los marcapasos con estos episodios de frecuencias rápidas auriculares. Los marcapasos tienen la capacidad de grabar arritmias, entonces los pacientes que están asintomáticos y tienen estos registros se clasifican dentro de este ítem. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto? Como estos registros de electrogramas intracavitarios en los que uno ve actividad rápida auricular, desorganizada, esto es claramente una FA, y los llamaremos FA subclínica. Y los que son clínicos son los que tienen un electro o un Holter o una tira de ritmo de más de 30 segundos con arritmia. Sabemos que la FA es una enfermedad que está en claro aumento debido al envejecimiento de la población, y como ustedes ven en esta diapositiva, a los 40 años cerca del 1% de la población tiene FA, y ya llegando a los 80, cerca, perdón, de un 13% de la población tiene FA. Entonces, el riesgo es acumulativo y aumentando con la edad. Los países desarrollados tienen mayor incidencia, pero fíjense que nosotros tenemos una tasa de FA que es similar a Europa Occidental y Australia. Y la FA también tiene una característica que es progresiva. Sabemos que al año, un 15 o un 20% de los pacientes que tienen FA van a progresar de paroxistente. Eventos adversos que están relacionados a su ocurrencia. Por ejemplo, falla cardíaca 5 veces, aumenta el riesgo de accidente vascular 2.4 veces en globo y aumenta la mortalidad en 2 veces. Deterioro en la calidad de vida, aumento de accidentes vasculares. Y como ustedes ven, la tasa de accidentes vasculares va aumentando en forma progresiva a medida que van aumentando los factores de riesgo asociados, ¿ya? Que están incluidos dentro del score de Charles-Basque, con 0, un 0.7, y con 9 puntos, un 23% de accidentes vasculares al año. Otro punto importante y relevante en el último tiempo es el deterioro cognitivo asociado a la FA, muy de la mano con los accidentes vasculares.
Entonces, como resumen, aumenta la mortalidad, aumentan los accidentes vasculares, aumenta la disfunción ventricular, ¿ya? Por otro lado, pública, ¿ya? En Chile la tasa de accidentes vasculares es de 130 por 100.000 habitantes al año, y la letalidad es de 10% a los 7 días y de casi un tercio al año. Entonces es un problema mayor, y sabemos que la FA es un factor de riesgo importante para los accidentes vasculares. ¿Qué es lo más reciente que tenemos de epidemiología en Chile? Este registro, Ñandú, publicado en Lancet este año, ¿ya? Que se hizo en la región del Ñuble, que tiene una población de cerca de 500.000 habitantes, en la que en el año 2015 a 2016, en un seguimiento de un año, hubo 1.100 accidentes vasculares, ¿ya? Así que ustedes ven el año en que se hizo, hace poco, pero está publicado recién. Y de estos 90 fueron primeros isquémicos. Y esos 3/4, los 890, 13.5 fueron atribuidos. Y lo terrible es que de los pacientes que tenían FA conocida, solamente un tercio estaba anticoagulado. Entonces esto nos muestra que tenemos mucho que hacer en la detección de la FA y mucho que hacer una vez que la hemos detectado para que los pacientes se anticoagulen. Entonces, ¿por qué hacemos screening nuevamente? Por el riesgo de accidente vascular y mortalidad, ¿ya? Y hoy día tenemos la gracia de que disponemos de terapias que son eficaces en la reducción de estos factores, que son anticoagulación y estrategia de control de ritmo. Sabemos que de los accidentes vasculares son 2020, ¿ya? Ponen esta aproximación de la CC a la AS. La primera C es confirmar la FA, y ahí está la pesquisa, ¿ya? Y eso nos va a llevar a la caracterización de la FA, el riesgo de accidente vascular, la severidad de los síntomas, etc. Y después vamos a el camino de tratamiento. Y el primer punto del tratamiento, como sabemos que es la terapia más importante en términos del control de la mortalidad de la FA, es la población y evitar el stroke, ¿ya? Y para eso, Chats-Vasc, para definir quién es el anticoagular. ¿Por qué usamos tanto la anticoagulación y por qué consideramos que es como nuestro pilar fundamental en el tratamiento? Porque sabemos que la anticoagulación reduce la incidencia de stroke en más o menos 2/3, la anticoagulación con antagonistas de vitamina K. Y una vez que aparecieron los nuevos anticoagulantes hace ya cerca de 10 años, los 4 trabajos principales de estos anticoagulantes fueron incluidos en este metaanálisis del Lancet del 2014, y al ser contra antagonistas de vitamina K, warfarina principalmente, se dio una reducción de accidentes vasculares y embolia sistémica de un 19%, y una reducción de la mortalidad cercana a un 10%. Esto lo vemos acá en este forest plot, en accidentes vasculares o embolia sistémica. Ustedes se fijan que los nuevos anticoagulantes están mejor que warfarina, por sí solos dabigatran y apixaban, en el Relay y en Aristóteles, con tasa de sangrado mayor que es menor que warfarina, y con sangrados en este análisis de seguridad, perdón, solamente tiene mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, pero que no es mayor, ¿ya? ¿Y cuál es la segunda patita del tratamiento y por qué pensamos de que es importante la pesquisa? Porque hoy día sabemos que el control precoz del ritmo reduce los eventos cardiovasculares. Esto fue publicado también este año, ¿ya? Y publicado también, presentado, perdón, en el Congreso de Cardiología del año pasado, europeo, AFNet 4 y Europa Occidental. Y lo que hizo fue incluir a 1.400 pacientes por rama, los cuales fueron separados en 2 grupos, un grupo de control habitual y un grupo de control precoz de ritmo. Si ustedes se fijan, la principal estrategia de control de ritmo inicial, en el momento de la randomización, fueron los antiarrítmicos, las drogas antiarrítmicas, ¿ya? Favoreciendo los antiarrítmicos de la clase 1C, que ustedes se fijan acá que en verde está flecainida y propafenona. Y ya a los 2 años había disminuido un poco la tasa de uso de antiarrítmicos y aumentado la tasa de ablación, llegando hasta un 20%. ¿Y qué fue lo que se demostró?
que en la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares, la intervención con control de ritmo precoz redujo los eventos cardiovasculares. Y este outcome estaba compuesto por muerte, accidentes vasculares y hospitalizaciones, ¿ya? Y por separado se redujo la muerte y los accidentes vasculares. Entonces, sabemos hoy día que las terapias que tenemos disponibles, anticoagulación y control de ritmo, son efectivas para prevenir accidentes vasculares y muerte. ¿Y qué es lo llamativo de esto? Es que al final del estudio, los pacientes que estaban en ritmo sinusal en el grupo de intervención precoz de ritmo eran más que los pacientes que fueron a cuidados habituales. Y también los pacientes tenían menor tasa de síntomas que en el grupo control. Entonces, ¿cuándo partió el interés más fuerte por la búsqueda de FA, por screening de FA? También cerca del 2014 en relación a los accidentes vasculares criptogénicos, ¿ya? Los accidentes vasculares criptogénicos corresponden a cerca del 30% de los accidentes vasculares totales dentro de los isquémicos, y se definen como un infarto que no tiene una causa claramente atribuible a un cardioembolismo, a enfermedad aterosclerótica, básicamente en lo que uno no tiene muy claro de dónde viene, ¿ya? ¿Qué significa esto en la práctica clínica? Es bien incierto, pero los trabajos que se hicieron en ese año usaron criterios de inclusión que se han mantenido en el tiempo y que han servido para los trabajos con un escáner, con una resonancia, con un ecotransesofágico y con monitoreo electrocardiográfico continuo o un holter, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo de los accidentes criptogénicos, el problema principal es el desconocimiento de la causa, por lo tanto se impide que uno administre el mejor tratamiento disponible, ¿ya? Entonces, es importante que encontremos la causa, y para nosotros es importante encontrar el FA para partir con la anticoagulación. ¿Qué se hacía antes de estos trabajos? Con los accidentes criptogénicos se usaban terapias antiplaquetarias y reducción de los factores de riesgo. O sea que es muy útil, pero si uno tiene un problema de frente, la terapia dirigida puede ser mejor. ¿Cuáles son los mecanismos potenciales? Los clásicos. Lo que pasa es que no han sido diagnosticados: embolia cardiogénica, embolia paradójica, por ejemplo, algunas trombofilias, etc. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que se sugería, perdón, en 2014, era hacer un monitoreo prolongado por Holter, ¿ya? Para descartar FA y otros estudios, por ejemplo, ecotransesofágico, imágenes arteriales intracraneales, etc. Entonces, en la monitorización sabemos y hemos visto con estos trabajos que hasta un 30% de los pacientes con accidentes vasculares criptogénicos tienen FA paroxística. Entonces, aparece este interés por los episodios ocultos o la FA subclínica que les mostré al principio, ¿ya? Esto fue publicado en 2012, ACERT, ¿ya? Y en este trabajo se evaluó la presencia de episodios rápidos auriculares en marcapasos. Lo que les mostré al principio, que se ven así como electrogramas intracavitarios desordenados en la aurícula. Y si ustedes se fijan, los pacientes que tienen estos eventos de taquicardia auricular o de fibrilación auricular registrados por los marcapasos tienen una mayor incidencia de accidentes vasculares, ¿ya? 1.5 versus 0.62, ¿ya? Con una P que es bien significativa. Y claramente, después en los chequeos posteriores por electrocardiograma van a tener más FA y más flutter. Ustedes ven acá las curvas. Esta primera curva es de FA clínica o flutter, y esta segunda curva es de accidentes vasculares en pacientes que tienen estos registros en los marcapasos, ¿ya? Hay una diferencia importante entre los pacientes que tienen CHADS en ese tiempo mayor a 2, ¿ya? Que tienen una incidencia mayor de accidentes vasculares, con una P significativa. ¿Y cuánta FA es importante? ¿Cuánto registro de taquicardia auricular es importante para tener accidentes vasculares? Aquí se ve, ¿ya? Estos registros en los pacientes que tenían más de 24 horas eran significativos, y en el análisis de subgrupo se mostró que tenían mayor incidencia de accidente vascular versus los pacientes que tenían 6 minutos o menos de 24 horas. Entre esos rangos se movían. Entonces, los pacientes que tienen episodios largos o hartos episodios de FA son los que tienen más riesgo de tener accidentes vasculares. ¿Cuáles son los trabajos que les estaba hablando? En Brace, el primero, en un estudio randomizado, ¿ya?
en el que se hizo un monitoreo prolongado con un dispositivo automático que detectaba la FA. ¿Ya? Pacientes que no tuvieran FA, con un accidente vascular criptogénico, ¿ya? Mayores de 55 años. Este es el dispositivo. El dispositivo detectaba los RR irregulares y empezaba a grabar 2.5 minutos por cada evento de detección irregular. ¿Y cuáles eran los outcomes? Perdón? La detección de la FA, ¿ya? Y secundarios, el uso de anticoagulación. Entonces, como ustedes ven, en el grupo de intervención de 286 pacientes, la detección de FA era cercana a un 16% y la detección en el grupo control era un 3%. Entonces, si se fijan, la mayoría de los casos fueron detectados dentro de las primeras 2 semanas de monitoreo, hasta un 75% en la segunda semana. ¿Qué pasó en el tratamiento? El uso de anticoagulación se triplicó en el grupo de intervención. Entonces acá demostramos que el uso de anticoagulación se benefició por la detección de la FA. Ustedes se fijan acá, 13.6 en el grupo de intervención versus 4.7 en el grupo control. Segundo trabajo, Crystal AF, publicado en la misma edición del New England. Lo que buscaba era determinar el tiempo para diagnosticar la FA en pacientes con accidentes criptogénicos, y lo que se utilizó fue un loop implantable, ¿ya? En este caso se usó un dispositivo Medtronic, que era bien chiquitito, se implanta en subcutáneo en la región pectoral, y el outcome primario era el tiempo necesario para detectar FA dentro de un seguimiento de 6 meses, pero se prolongó hasta 18 meses. Son los criterios de inclusión que les mostré al principio, que eran básicamente el estudio para descartar las causas más probables, con una resonancia, un escáner, un electro, un Holter y un ecotransesofágico. Grupo control, se hicieron visitas programadas con electro, harto Holter, y en el grupo de intervención se les implantó este dispositivo Reveal de Medtronic. A los 6 meses, ¿ya? El Reveal había diagnosticado 8.9% de FA versus 1.4 en el grupo de seguimiento estándar, y para ese porcentaje bajito de diagnóstico del grupo control se requirieron 88 electros, 20 Holters, etc. A los 12 meses había una pesquisa de un 12% en el grupo intervención y un 2.9 en el grupo control, y eso requirió 121 electros, 32 Holters, de un 30% en este grupo. Entonces ustedes ven que hay un 30% a 3 años versus un porcentaje mucho menor en el grupo control que de los cuidados estándar. Esto hizo en los que no se encontraran causas en los accidentes criptogénicos, se sugiriera el monitoreo prolongado alrededor de 30 días, dentro de 6 meses. Entonces, Crystal y Embrace mostraron que el monitoreo prolongado es más efectivo para detectar la FA, ¿ya? ¿Y qué lo limitaba? Que los estudios se hacían mucho tiempo después del accidente vascular. Entonces, después aparecieron 3 trabajos más, que son más cortitos. El primero de ellos es Find AF, que se monitoreaba dentro de los 7 días del accidente vascular. ¿Por qué? Porque tenía el primer accidente vascular y no queríamos esperar al segundo para tomar la decisión de anticoagular y prevenir, ¿ya? Este es un trabajo más chico, que incluyó 200 pacientes por rama, y lo que se hizo fue un monitoreo prolongado, que esta es la intervención. 3 Holters de 10 días, versus el cuidado estándar, que era la telemetría en la unidad de stroke, y un Holter al alta. ¿Cuánto fue el rendimiento de esto? 13.5 versus 4.5% de diagnóstico de FA a los 6 meses, y se mantiene a los 12 meses. ¿Cuánto duraba la FA en el grupo de intervención? Más de 24 horas en cerca de un tercio de los pacientes. ¿Qué pasó con la anticoagulación? Fíjense en el grupo de intervención, a los 3, 6 y 12 meses, tiene una tasa de anticoagulación mucho mayor que en el grupo control. Entonces, el mayor diagnóstico, en este caso, también llevó a mayor anticoagulación. ¿Y qué pasó con los accidentes vasculares? Fíjense, esto es muy interesante porque el diagnóstico de la FA y el inicio de la anticoagulación llevaron a que el grupo de intervención tuviera una tasa menor de accidentes vasculares versus
el grupo control. Esto no fue significativo, pero muestra una tendencia que es favorable. Ahora, olvidémonos de los pacientes con accidentes vasculares y busquemos pacientes con factores de riesgo de FA. ¿Ya? Este estudio Reveal, con el mismo dispositivo que Crystal, con el Reveal de Medtronic. ¿Ya? Búsqueda en FA en pacientes con alto riesgo presentarlo, ¿ya? Que fueran con un CHATS-2 en ese tiempo, de 3 o más, o que tuvieran un CHATS de 2 más unos otros factores de riesgo para FA. En ese tiempo, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, SAOS, EPOC. Fíjense que a 18 meses, sin accidentes vasculares en pacientes con riesgo de FA, hay una tasa de detección de FA igual que en Crystal. O sea, podemos hacer el diagnóstico de la FA antes que los pacientes tengan los accidentes vasculares y anticoagularlos antes de que tengamos que lamentar un accidente vascular. La duración de los episodios de FA y el inicio, hay episodios prolongados, algunos que son más cortos, ¿ya? Y la detección de la FA según el score de CHATS, si ustedes se fijan, el que se dispara un poco es el 3, pero es más o menos similar en el tiempo. Entonces, parece que es razonable hacer screening. Cuando se hizo el análisis multivariado, se vio que la edad y el índice de masa corporal se asocian con mayor tasa de FA, cosa que es bien sabida hoy en día. Entonces, la conclusión de esto es que podemos detectar la misma tasa de FA que en Crystal antes de los accidentes vasculares, ¿ya? La mitad de los pacientes en los que se detectó la FA se anticoaguló, ¿ya? Y en total hubo 6 accidentes vasculares, que son bien poquitos en los pacientes que habían cumplido ya el outcome primario de hacer el diagnóstico. Entonces, como resumen, en BASE y Crystal, las prevalencias de 19, 30% y Reveal de 29%. ¿Ya? Otros dispositivos que se pueden usar para la detección de FA, que no han sido utilizados en estudios de accidentes vasculares, sino que en población general, el Cardia, que tiene una tasa de detección en pacientes sanos, ¿ya? De 3.8%, haciéndose 2 electros semanales en el periodo de un año. ¿Ya? También está el estudio del Apple Watch, que evaluó 400.000 pacientes en Estados Unidos y se detectó una posible FA en cerca de 1.000 y en hasta un 3% de los pacientes sanos de más de 65 años tenían FA cuando se les hizo el estudio con un parche que era como un holter prolongado. Entonces, el monitoreo y la pesquisa de FA va a ser efectiva en todos los ambientes, pero uno sabe que mientras más factores de riesgo, mejor le va a ir en la pesquisa. Entonces, ¿qué dicen las guías con respecto a esto? Las guías europeas 2020 dicen recomendaciones específicas con respecto al screening. Cuando se haga screening para la FA, se recomienda que los individuos que van a ir a screening se informen acerca de la significancia y las implicaciones terapéuticas. Obvio, porque tienen que estar informados de que van a ir a mayores cuidados médicos y eso va a terminar en un beneficio para ellos. Una plataforma estructurada de referencia y interconsultas para los pacientes que son diagnosticados para que no se pierdan en el camino y reciban el tratamiento que corresponda. Y siempre tratar de buscar el diagnóstico definitivo en los pacientes que sean positivos para el screening con un electro de 12 derivaciones o con un holter o una tira de ritmo en la que tenga más de 30 segundos de FA. Esta es la diapositiva de la guía, muestra que hay diferentes formas de hacer screening, con los relojes, con parches, con dispositivos implantables, con holter, al tomar el pulso, al tomar la presión, etc. Y ustedes ven acá que tienen sensibilidad y especificidades que son bastante razonables, 90% en general de sensibilidad y especificidades que van entre 80 y 100% en diferentes dispositivos que son bastante amigables para el uso de las personas. ¿En qué estamos hoy día? Estudios básicamente dedicados a buscar la FA subclínica y buscar qué pasa con la anticoagulación en FA subclínica. ¿Ya? Falta esa patita de información, es como un gap en la evidencia. Tenemos pendientes Artesia, NOA y LUP, que nos van a dar información de anticoagulación en esos pacientes. Entonces, a modo de conclusión, para la pesquisa FA, el monitoreo prolongado es más efectivo que los cuidados estándar en pacientes con factores de riesgo y con accidentes criptogénicos. Sabemos que si uno monitorea, mientras más monitorea, más va a encontrar. En la actualidad hay muchos dispositivos y estrategias que demuestran mejor rendimiento que las prácticas rutinarias, que son el holter y el electro. La anticoagulación en FA disminuye los accidentes vasculares y la mortalidad, ¿ya? Y con énfasis en los pacientes
Bueno, primero recordar lo que dice Ñandú, que tenemos un déficit de antipoblación muy importante en Chile, y una vez que superamos eso, y quizás aprovechando eso, deberíamos decir que hoy día los anticoagulantes nuevos son más efectivos que los antagonistas de la vitamina K en prevenir los accidentes vasculares, y hay para determinar que el tratamiento de la FA asintomática tenga beneficio en la mortalidad. Pero pareciera ser que es la tendencia y que va a ser el resultado de estos trabajos. ¿Qué hay en insuficiencia cardíaca? En screening no hay trabajos dedicados a esto, es también un gap un poco en evidencia, pero sabemos que la FA y la falla cardíaca están asociadas frecuentemente. Hasta la mitad de los pacientes con falla cardíaca tienen FA, dependiendo de qué tan avanzada sea la falla cardíaca. Y la coexistencia de FA y falla cardíaca asocia a un aumento de la mortalidad y de hospitalizaciones, ¿ya? Si nosotros encontramos que hay más FA en la falla cardíaca, podemos tratarla con ablación o con buen control de ritmo, y por este trabajo, que es el CASL, nosotros sabemos que los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, 75%, que tienen FA paroxística persistente, tienen una reducción de la mortalidad de un 47% cuando son ablacionados, ¿ya? Y un 38% de reducción de un outcome compuesto de mortalidad u hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces tenemos cómo tratarlo, ¿ya? Falta buscarlo y encontrarlo. Y la última cosita que les quiero contar es que en este trabajo no fue necesario que los pacientes no tuvieran FA, bastó con reducir la cantidad la carga de FA, que es este concepto relativamente nuevo, nosotros podemos obtener beneficios importantes en mortalidad y en hospitalizaciones por falla cardíaca. Eso es todo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu interesante presentación. Ahora, un poco ya introdujo el tema que viene. Va a hablar el doctor Gerardo Palma. Él es cardiólogo, también internista, cardiólogo de la Clínica Las Condes y del Hospital San Borja Arriarán, donde es jefe del programa de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Y comparte el mismo título, en el fondo, Vivir más y mejor, tratando de hacer un diagnóstico y un tratamiento lo más precoz posible en insuficiencia cardíaca en este caso. Gerardo, te invito Hola, a tu presentación. Vamos a compartir. Bien. Quería darles las gracias por la invitación. Es un tema bien amplio, voy a tratar de resumirlo en 20 minutos. Y bueno, pensé qué es lo que puedo aportar con los inhibidores de los SGLT2 en insuficiencia cardíaca, que en el último año se ha hablado tanto, ¿no? Así que voy a tratar de aportar con una perspectiva histórica, digamos, de cómo ha cambiado el paradigma en los últimos 15 o 20 años. Y también voy a tratar de aportar con algunos aspectos fisiopatológicos que ya están algo más claros, algo más claros. Pero los últimos 6 meses ha salido alguna evidencia nueva también que ha dado un poquito vuelta a las cosas. Bien. En las últimas guías, 2016, la europea, 2017, en el caso de las guías americanas, hubieron algunos cambios, pero principalmente con respecto a la incorporación de un pilar nuevo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la incorporación de los ARNI. ¿Ya? Con el advenimiento del estudio Paradigm del 2014, marcó un hito bastante importante. Sin embargo, un año después, del 2015, con el advenimiento del estudio EMPAREC, se iba a comenzar una historia, digamos, que llega hasta el día de hoy, con el advenimiento de los inhibidores de los SGLT2. ¿Ya? Ahora, esta historia comienza antes. Y para entender esto un poquito, quiero comentarles el impacto de la diabetes y entender lo importante que es la diabetes en el mundo, en Chile y el mundo, ¿ya? Con una alta prevalencia que puede llegar hasta 8.5 en la población global. ¿Por qué digo esto? Porque ya está bastante claro lo malo que es la diabetes con respecto al incremento de la mortalidad
cardiovascular. Y lo malo que es con respecto al incremento de la mortalidad global. ¿Ya? Miren este estudio de 123.000 pacientes, 890.000 muertos adjudicados a diabetes, y de esto, entre un 65 y un 70% mueren por enfermedad cardiovascular. ¿Ya? ¿Qué enfermedades cardiovasculares? Bueno, muchas de esas ya las conocemos, stroke, infarto, pero se ha venido identificando una que históricamente se ha dejado atrás, que es la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? La diabetes confiere mayor incidencia, prevalencia y mortalidad por insuficiencia cardíaca. Esto se ha visto en varias cohortes y es especialmente fuerte en mujeres, ¿ya? Con un riesgo relativo que puede llegar incluso hasta 3.7. Los nuevos estudios, los estudios contemporáneos con grandes cohortes de pacientes, por ejemplo, el Paradigm, nos sirven para también identificar cómo son nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de elección reducida. Y aquí esta diapositiva revela que en el estudio Paradigm, que es con pacientes con fracción de elección bajo 35%, más de la mitad de los pacientes tenían algún grado de disglicemia. ¿Ya? Entonces, la diabetes aumenta la frecuencia, la incidencia de insuficiencia cardíaca, pero también hace que la enfermedad sea más mala. O sea, los pacientes con insuficiencia cardíaca diabéticos andan muy mal, ¿ya? Tenemos factores de riesgo clásico, pronóstico clásico, como la capacidad funcional, como la fracción de eyección. Ser diabético, en este estudio, es incluso más malo que tener una capacidad funcional 4, ¿ya? Ser diabético y tener insuficiencia cardíaca también conlleva peor calidad de vida, lo que hoy por hoy es un endpoint blando que se le ha ido dando cada vez más importancia. ¿Qué determina ser diabético y tener mayor mortalidad vascular o cardiovascular? Bueno, la glicemia en ayuno y la hemoglobina glicosilada. A mayor hemoglobina glicosilada sabemos que hay mayor mortalidad asociada a macro y microangiopatía. ¿De acuerdo? Es por esto que se han hecho varios esfuerzos y hay múltiples estudios con hipoglicemiantes que prueban terapias intensivas versus no tan intensivas de metahemoglobina glicosilada. Todos ellos han demostrado disminución de las complicaciones microvasculares, pero han sido neutros en la disminución de complicaciones cardiovasculares y neutros en mortalidad, en disminuir mortalidad. Y un ejemplo claro de esto es el estudio ACCORD, en que la terapia intensiva incluso se asoció a mayor mortalidad. Entonces, en suma, los diabéticos, la diabetes es un factor de riesgo independiente y muy potente para desarrollar enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, además de manera importante. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes tienen peor pronóstico, andan peor, y el control glicémico no logra prevenir las complicaciones macrovasculares, ¿ya? Y esto es muy importante y se hizo muy evidente el año 2007, cuando salió este metaanálisis del DREAM y el ADOPT, que son estudios que mostraban cómo era el outcome cardiovascular en pacientes usuarios de rosiglitazona, que en Chile, no sé, en Sudamérica creo que tampoco, no es tan frecuente, pero en Estados Unidos y en Europa es un fármaco que fue muy utilizado. ¿Ya? Y este metaanálisis, si ustedes pueden ver acá al final, revelaba un incremento de la mortalidad por causa cardiovascular de hasta 1.6 de riesgo relativo. ¿De acuerdo? Y desglosando un poquito más, un riesgo de falla cardíaca con un riesgo de 2.2. Esto causó todo un revuelo. La FDA el mismo 2008, sacó una recomendación que era más que bien una obligación para los laboratorios, diciéndole que tenían que hacer estudios fase 2 y fase 3 midiendo outcomes cardiovasculares de seguridad. Esto es muerte cardiovascular, infarto no mortal y stroke. La guía europea del 2012 agregan además que debería ser necesario agregar como un endpoint a los estudios de seguridad con hipoglicemiantes el empeoramiento de falla cardíaca. Y es así como empieza a cambiar el paradigma. Los estudios con hipoglicemiantes para medir eficacia basados en hemoglobina glicosilada tienen que empezar a meter endpoint de seguridad. Y empieza el desarrollo de estudios, fase 2 y fase 3, de seguridad con endpoints cardiovasculares de múltiples hipoglicemiantes contemporáneos, como son los inhibidores de los DPP4, los agonistas de los GLP-1 y los SGLT2. ¿Ya?
los DPP-4 salieron bien parados, en el sentido que fueron neutrales con respecto al outcome cardiovascular. Estoy hablando temporalmente. Después vino el estudio LIXA con licitinib, que también fue neutral, y vino el momento, el 2015, de empalifosina con el EMPAREC, que fue todo un revuelo, ¿ya? ¿Qué es lo que es los inhibidores del SGLT2? Es una molécula que inhibe el receptor, el cotransportador de sodio glucosa que queda en el riñón, en el túbulo proximal. De esta manera se inhibe la reabsorción de glucosa. Esto produce glucosuria, incrementa la diuresis y tiene un efecto además natriurético, con disminución de la hemoglobina glicosilada, secundariamente disminución marginalmente de peso, y también disminución de 1.5, 1.7 promedio milímetros de mercurio de la presión arterial media. Eso es lo que hace el SGLT2. Entonces sale en 2015 el EMPAREC, 7.000 pacientes, un estudio randomizado, se usaron 2 dosis, seguimiento a 3 años, en que se midieron el outcome compuesto cardiovasculares. Importante que eran pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, eran pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y, oh sorpresa, una disminución importante del outcome compuesto de muerte, infarto no fatal y stroke, de hasta 24%. ¿Ya? Lo que fue todo una revelación, era un estudio que pretendía ser neutral al menos. Riesgo de disminución de muerte cardiovascular de 38%, de riesgo de disminución de muerte por toda causa de 32%. ¿Ya? Y de especial interés, la gran disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, de hasta 35%. Y esto era un beneficio que se podía observar precozmente, desde el día 17, el beneficio de disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Empezaron a salir el resto de estudios de los distintos tipos de inhibidores de SGLT2, el CANVAS con canalifosina, el DECLARE con dapaglifosina, todos con un beneficio importante en el outcome compuesto, algunos más, otros menos en muerte cardiovascular, pero sin duda todos de manera importante disminuyendo la hospitalización por insuficiencia cardíaca y, muy importante también, enlenteciendo el empeoramiento, digamos, propio de la disfunción renal de estos pacientes con alto riesgo vascular. ¿De acuerdo? Entonces se determinó ya que había un efecto de clase en estos beneficios cardiovasculares, y también que estos beneficios cardiovasculares eran explicados en gran medida por la disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esto fue tan importante que el año 2019 sale unas guías de diabetes y prediabetes en que sugieren que los pacientes naive a tratamiento con metformina y con alto riesgo cardiovascular, uno podría incluso preferir de entrada un inhibidor de un SGLT2, poniéndolo como evidencia clase 1A. ¿Ya? Y haciendo la observación de que estos beneficios estaban en el EMPAREC, que fue con empalifosina, y en el CANVAS, que fue con canalifosina, eran en pacientes con y sin insuficiencia cardíaca. Recordemos que los dos estudios tuvieron como un 10% de pacientes con insuficiencia cardíaca. Hizo inmediatamente prender la hipótesis de, bueno, ¿qué pasaría si hacemos este estudio con inhibidores de SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca? Y bueno, ¿y qué pasaría si lo hacemos en pacientes con insuficiencia cardíaca diabéticos y no diabéticos? ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente era atractivo. Ya empezaron a haber varias teorías, la teoría del aumento de los cuerpos cetónicos por parte de la mitocondria, que podría ser más eficiente, la teoría de la nefroprotección y la disminución de la proteinuria por la disminución de la presión intraglomerular, el aumento de la diuresis y la natriuresis hacían pensar de que la disminución de la precarga y de la poscarga también podrían ser interesantes. Por lo tanto, se empezaron a desarrollar varios estudios dirigidos a ver qué pasaba con el inhibidor de los SGLT2 en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Primero vino el DAPA Heart Failure, luego el Emperor, y recientemente, hace 5 meses, se tuvieron los resultados del SOLOIST. Les voy a hablar brevemente del DAPA. Pacientes DAPA Heart Failure, pacientes con fracción de eyección bajo 40%,
con NT-proBNP elevados, y con un EPO compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización no planeada o ida al servicio de urgencia por descompensación de insuficiencia cardíaca. Y sorpresa, una disminución del riesgo relativo de 36% de EPO compuesto, de la dapaglifosina con respecto a placebo. Y cuando desglosábamos el EPO compuesto, esto era también válido para las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y para la muerte cardiovascular, ¿ya? Incluso para toda causa de muerte. Y lo más llamativo, que estos resultados se cumplían para pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca y pacientes no diabéticos con insuficiencia cardíaca. Este estudio tenía como aproximadamente un 49-50% de pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Y también estos beneficios eran en pacientes con ARNI y sin ARNI, ¿de acuerdo? Para ponerlo en perspectiva, con los estudios contemporáneos, el riesgo relativo de disminución de mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es superior y comparable al Paradigm, al Emphasis y al Shift, ¿ya? ¿Qué pasó con el Emperor Reduced? Con empaglifosina, un año después, el año 2020, también pacientes con fracción de eyección bajo 40%, mitad diabéticos, mitad no diabéticos, empaglifosina 10 miligramos al día versus placebo, seguimiento a 16 meses, con un criterio de valoración primario igual que el DAPA Heart Failure, y secundario también, primer episodio de descompensación y recurrencia de eventos de insuficiencia cardíaca compensado, y valoración de un criterio renal que es el cambio pendiente de la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Los criterios de inclusión eran similares con respecto a la fracción de eyección y la capacidad funcional. Sin embargo, eran un poquito más estrictos con respecto a los niveles de NT-proBNP, tenían niveles de corte más altos. ¿Qué pasó? Resultados increíbles, 25% de riesgo relativo de EPO compuesto. Esto también se cumplía para diabéticos y no diabéticos. Y un EPO secundario también, una disminución de riesgo relativo de 30% para hospitalizaciones, primer episodio y recurrencia. ¿De acuerdo? También llamativo, lo que venía pasando en los estudios previos, resultó ser nefroprotector, la enfermedad renal terminal o el descenso profundo sostenido en la velocidad de filtración glomerular, 50% de disminución de riesgo relativo. Al desglosar el endpoint primario, era principalmente lo significativo, digamos, a cuesta de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y rozando, muy cerca, ustedes ven aquí, la muerte cardiovascular. No solo mejoraba disminución de hospitalizaciones, con una clara tendencia a la muerte, disminución de la muerte cardiovascular, sino que también mejoraba la calidad de vida. Y esto es muy importante. Hubo cambios de ciertos signos vitales y ciertos parámetros de laboratorio. Es importante porque lo vamos a tocar en un ratito más. Bueno, obviamente era un antihipolicemiante, disminuía la hemoglobina glicosilada, pero también aumentaba un poco el hematocrito, disminuía el NT-proBNP, disminuía un poco el peso y disminuía un poquito la presión arterial sistólica. Al ver los eventos adversos, resultó ser un medicamento seguro, ya no hubo diferencias significativas con respecto a placebo, no hubo eventos de cetoacidosis, lo cual era una preocupación, no hubo infecciones urinarias, eran similares a placebo, y hubo una tendencia a mayor infecciones genitales, pero no significativa. En la práctica lo que uno ve, más que infección urinaria, son infecciones micóticas, ¿ya? No serias y la verdad prevenibles con aseo genital frecuente. Es inevitable la comparación del Emperor Reduced con el DAPA Heart Failure, y la verdad que si uno los tiene que comparar, el Emperor Reduced eran pacientes un poquitito más graves, tenían fracción de eyección un poco más baja, NT-proBNP medio un poco más alto, ¿de acuerdo? Y eso porque los criterios de inclusión eran un poquito más exigentes para el Emperor Reduced. Lo importante es que se comportaron muy parecidos estas dos drogas. Estamos pensando en un efecto de clase, y es que estas dos drogas también son muy seguras y fáciles de utilizar. ¿Por qué lo digo? Porque si lo comparamos con otras terapias pilares de insuficiencia cardíaca, los inhibidores del SGLT2,
son una sola toma diaria, son dosis únicas y no hay que ajustar la dosis, ¿ya? Que es muy distinto a lo que hacemos con todo el resto de las terapias de insuficiencia cardíaca. Y además, si miramos los trastornos electrolíticos, que son muchas veces producidos, precipitados por los ANI, por los IECA, los ARA2 y los diuréticos, los inhibidores de los SGLT2 no las tienen, ¿ya? Y tampoco producen hipoglicemia severa. Poniéndolo en perspectiva, el DAPA y el Emperor tienen resultados idénticos casi en su disminución de muerte y hospitalización por falla cardíaca. Y si queremos ser rigurosos y ver la muerte cardiovascular, que es un EPON subrogado, digamos, una parte del EPON compuesto, debiéramos hacer un metaanálisis y eso juntar los dos pacientes, los dos grupos de pacientes, homogeneizar, hacer un estudio de heterogeneidad, y eso es lo que muestra este metaanálisis, en que se ve una disminución significativa de muerte cardiovascular en pacientes con falla cardíaca y uso de dapaglifosina y empaglifosina. Entonces, estos dos estudios son en fase crónica de insuficiencia cardíaca, y hace algunos meses, 4 meses, apareció el SOLOIST, que afortunadamente tuve la oportunidad de participar como co-investigador, en que la diferencia es que fue un estudio con sotalifosina, que es un inhibidor, otro inhibidor del SGLT2, en insuficiencia cardíaca descompensada, o sea, pacientes que recién venían saliendo de la insuficiencia cardíaca descompensada, con sobrecarga de volumen, le dábamos sotalifosina, ¿ya? 1.200 pacientes, seguimiento 9 meses, y lamentablemente este estudio lo pararon antes, vino el COVID, la pandemia, y lo pararon por déficit presupuestario. Lo interesante que este estudio fue realizado en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, y no hubo un criterio de inclusión por fracción de eyección. Se incluyeron pacientes con todo tipo de fracción de eyección. El requisito era que tenían que tener sobrecarga de volumen. Por suspensión precoz del estudio y no alcanzar el N presupuestado, tuvieron que cambiar el endpoint a muerte cardiovascular y hospitalizaciones a servicio de urgencia, a número por cada 100 pacientes. Y cambiando, digamos, y haciendo este arreglo estadístico, sí, claro, daba una tendencia bastante significativa a la sotalifosina sobre placebo en número de pacientes por eventos años. Lo que yo me quedo con este estudio, digamos, es que un estudio en pacientes con fracción de eyección menor del 50% y mayor del 50%. Y había una tendencia a la significancia, digamos, en ambos grupos de pacientes. Veremos qué pasa en los estudios venideros, en el DELIVER y en el Emperor Preserved, con este tipo de pacientes, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, ¿cómo actúan? Es la gran duda, y con esto ya estoy terminando. La verdad que hay bastantes teorías, pero se saben cómo no actúan. No actúan como hipoglicemiantes. No es el mecanismo de disminución de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Ya lo sabemos por los estudios que disminuyen la glicemia, y también lo sabemos porque el Emperor Reduce tiene los mismos resultados en pacientes diabéticos y no diabéticos. Su efecto es gracias a la acción natriurética. También hay bastante evidencia que nos dice que no es por efecto natriurético. ¿Ya? Este estudio nos muestra un seguimiento a 12 semanas. Los niveles de BNP se comportan iguales cuando son medidos precozmente. Y esta teoría, que es bastante atractiva, de que la disminución de la natriuresis y la disminución del volumen total preserva un poquito más el intravascular con respecto a los diuréticos de ASA. Esto sí se cumple, pero esto sería principalmente basado al aumento del hematocrito, ¿ya? ¿Por qué otra teoría que tampoco soporta de que la natriuresis sea lo benéfico, digamos, en los efectos? Es que al comparar la natriuresis y ajustarla por la diuresis y ajustarla con furosemida, no es significativa. Hay una tendencia al aumento de diuresis en el grupo con empaglifosina, pero no es significativa. Esto a 30 días, ¿ya? Tampoco significativa la estadía
en paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, ni los niveles de BNP en el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Pero si lo seguimos más, a 60 días, ya empezamos a ver efectos benéficos. Por lo tanto, algo pasa en el mecanismo de acción que necesita un poco más de tiempo. Y sabemos que los diuréticos, los pacientes que ocupan más diuréticos, andan peor. ¿Ya? Este es un estudio en que se ajusta por gravedad de insuficiencia cardíaca, y los pacientes de insuficiencia cardíaca que ocupan más diuréticos en general tienden a morirse más. ¿Qué pasa con la utilización de cuerpos cetónicos? Es verdad, los niveles de los SGLT2 incrementan la gluconeogénesis, estimulan la oxidación lipídica y estimulan la cetogénesis. ¿De acuerdo? De ahí la teoría de que el corazón, cuando está, digamos, sin basal, digamos, en ayuno, por así decirlo, echa mano energéticamente a los cuerpos cetónicos y a la oxidación de los ácidos grasos, que sería más eficiente. De ahí la teoría de que el corazón, los niveles de los SGLT2 aumentarían la utilización por parte del corazón de los cuerpos cetónicos, que son más eficientes. De esa manera aumentarían la contractilidad y disminuirían la progresión de falla cardíaca. Sin embargo, sabemos hace rato que en pacientes con insuficiencia cardíaca, esos corazones utilizan espontáneamente mayores niveles de cuerpos cetónicos. No solo aumenta el metabolismo y oxidación de cuerpos cetónicos, sino también de ácidos grasos, sin estar con SGLT2. Y los pacientes, y estudios contemporáneos, cuando los pacientes le damos empalifosina, efectivamente aumentan el consumo de ATP de esos corazones, pero no a expensas de cuerpos cetónicos, sino que a expensas de oxidación de glucosa y de oxidación de ácidos grasos. ¿Qué pasa con el hematocrito? ¿Será porque aumenta el hematocrito? ¿Será por eso que Un minuto, Gerardo, un Ya. minuto más. ¿Será por eso que aumenta el efecto benéfico en estos corazones? La verdad que no. Sabemos por el RED-HF con darpoetina alfa que el incremento del hematocrito no mejora los outcomes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está pasando? Que la activación neurohormonal lo que produce es incrementar el estrés oxidativo. El corazón y el riñón son especialmente sensibles a eso, y esto tiene que defenderse de alguna manera. Y la forma de defenderse es con este sistema enzimático que se descubrió hace poco, que compone varias proteínas conformado con la sirtuina 1, que lo que hace principalmente es activar todas las vías para cambiar las mitocondrias, hacer un cambio mitocondrial, de esa manera poder protegerse frente al estrés oxidativo. ¿De acuerdo? En honor al tiempo, esto está muy en boga, y este sistema justamente lo que hace es aumentar la gluconeogénesis, la cetogénesis, el hematocrito y la disminución del ácido úrico, y en los estudios estadísticos justamente es el aumento del hematocrito y la disminución del ácido úrico lo que se asocia principalmente a la mejoría de los inputs cardiovasculares. Esto está muy en boga, hay mucha literatura, pero es como lo último que ha aparecido. Y termino con esta diapositiva diciéndoles que ya estamos esperando las guías, y los inhibidores del SGLT2 se transformaron ya en el quinto pilar de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y ya avalado por varias sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Les pido por favor que se pongan, que dejes de compartir como para que los veamos a ustedes, y empecemos con las preguntas. ¿Está ahí, Rodrigo? Bueno, la primera pregunta... Sí. ¿Estás ahí? Ya. Sí. Hay muchas preguntas, lo cual es espectacular, y yo te voy a hacer primero a ti una pregunta que manda un amigo tuyo que te quiere. No sé si va a ser tan fácil la pregunta, pero te quiere este amigo. ¿Qué opinas de anticoagular a los pacientes con cargas de arritmias auriculares mayores de 24 horas de duración y factores de riesgo asociados, sea CHADS, VASC2 o 3? Yo estoy bien de acuerdo con esa práctica. Hoy día no hay una recomendación clara en las guías porque está este gap en la evidencia, pero tiene mucho sentido fisiopatológico, y lo que sí yo recomendaría en ese grupo de pacientes es buscar la FA clínica, ¿ya?
los trabajos en pesquisa de FA en pacientes con dispositivos implantables han mostrado que cuando uno pilla estos episodios rápidos auriculares en los registros del marcapaso y uno busca la FA por otro lado, por el electroholter, la encuentra más. Entonces uno tiene más posibilidades de pillarla y anticoagularla con más tranquilidad para prevenir accidentes vasculares. Así que sí, yo los anticoagulo hoy en día. Los anticoagularía. Ya. Sí. Otra pregunta, ahora vamos a hacer una pregunta para ¿cómo se llama? Para nuestro otro expositor, que dice lo siguiente, la disfunción renal, Gerardo, ¿contraindica el uso de ISGLT2 o no? Para que dejes claro un poco el punto de corte. Perfecto, mira, muy buena pregunta. El punto de corte en los trabajos son clearance de hasta 30 ml minuto, ¿ya? De hecho, no tuve tiempo, pero el Credence, que es un canalifosina, incluso incluye pacientes hasta 20, clearance de 20 ml minuto, ¿ya? Y los nefrólogos están bien vueltos locos, digamos, con el tema nefroprotector. Por tanto, respondiendo precisamente a la pregunta, no contraindica. Lo puede usar en falla renal, pero mi recomendación sería hasta clearance de 30 ml minuto, ¿ya? ¿Sí? Y yo te voy a agregar ahí a esa pregunta, te voy a agregar algo, porque en el fondo todavía estamos viendo pacientes en el hospital y pacientes que están con insuficiencia cardíaca, uno los compensa un poco. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se lo indicas tú en tu vida real? Porque sabemos que el mundo real es distinto al mundo de los estudios clínicos. ¿Cuándo se los indicas? ¿Cuando está en el hospital, al alta, o después cuando lo ves a las 2 o 3 semanas de haber estado en el hospital? Mira, actualmente yo no lo estoy indicando en el hospital, ¿ya? En el hospital me preocupo que el paciente se vaya con los conceptos pilares, que son beta-bloqueo, vasodilatadores, antagonistas de la aldosterona, ¿ya? Y titulado lo máximo posible. Luego al alta, controlo en qué estamos con el riñón, en qué estamos con los electrolitos, en qué estamos con el paciente, y lo titulo y lo empiezo, digamos, al alta. Y no lo empiezo en todos los pacientes, porque recordemos que aquí vamos sumando tratamientos, digamos, y son muchas pastillas, de repente es muy costoso, entonces surge la pregunta, bueno, ¿a quién se lo iniciamos? Y siempre también, me adelanto, surge la típica pregunta, ¿cuál le damos al paciente si el paciente no anda bien? ¿Le damos ARNI o le damos inhibidores del SGLT2? ¿O le damos los dos? Yo he estado en varias charlas, varias PROCON, varias discusiones. La verdad que personalmente, no hay estudios de esto, pero personalmente yo creo que son mecanismos complementarios, ¿ya? Si un paciente pudiese recibir los dos, cumple con las características, a mí me encantaría, ¿ya? Si no, ahí yo diría el fenotipo de paciente. En ese sentido, pacientes muy hipotensos, que tienen poco espacio para darle vasodilatadores más potentes, quizás yo me inclinaría por un inhibidor de los SGLT2. ¿Ya? Al contrario, un paciente con un fenotipo más hipertenso, que tengo harto espacio para darle vasodilatadores, quizás el ARNI sería una buena alternativa. Perfecto. Una pregunta ahora para Rodrigo. Esta pregunta viene de Curicó. Muchas gracias por la excelente presentación, doctor Altamirano. ¿Qué recomienda en el caso de no disponer de dispositivos de monitorización avanzados en cuanto a con qué frecuencia indicar holters de arritmias después de un ACV criptogénico todos los meses? Por ejemplo, cada 3 meses. Es buena la pregunta porque también pues, nos aterriza un poco al mundo real. Yo creo que, claro, los dispositivos más avanzados son más efectivos, pero les puse uno de los trabajos a propósito, porque uno de esos trabajos era con holter que era prolongado, ¿no? O sea, uno puede sacarle más provecho a un holter estándar poniéndolo más días, ¿no? ¿Ya? Y uno de esos que tenía una detección igual a la del Crystal, que era con dispositivo implantable, eran 3 holters de 10 días en los tiempos en los que se pueda, ojalá bien cercanos al accidente vascular, ¿ya? Porque mientras más cerca del accidente vascular es más posible que uno encuentre la FA. En ese mismo trabajo les mostré que había un 75% de los casos de FA que se diagnosticaban dentro de las primeras 2 semanas. Y son las críticas de los grandes trabajos del New England. Entonces, si uno hace holters prolongados, lo que se pueda,
¿ya? Ojalá 10 días, ojalá 3, pero lo que se pueda, cercano al episodio del accidente vascular, uno puede sacar un rendimiento mucho mayor. Perfecto. Mónica, ¿le puedo hacer una pregunta a Rodrigo? Sí, obviamente, sí. Una pregunta práctica. Tenemos un paciente que en el hospital nos pasa, tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular criptogénico, ¿ya? No disponemos de Holter ni algún dispositivo de telemetría al alta. ¿Qué parámetros o qué cosas para con el paciente, ecográfica o factores de riesgo, tú utilizarías para poder decidir anticoagulación antes del alta? O sea, para que ese paciente se vaya anticoagulado. Por ejemplo, dilatación de aurícula izquierda, septum aneurismático, o qué. Es una súper buena pregunta y está bien estudiada también. Claro, uno desde el punto de vista como cardiológico y electrofisiológico pensaría que buscar, como dices tú, aurículas grandes o septum aneurismático o salvas de taque auricular podrían ser factores que a uno lo predispongan un poco a anticoagular. Pero está estudiado en 2 trabajos más o menos grandes, qué se hace con los pacientes que tienen una entidad que se llama el ESUS, que son los accidentes vasculares embólicos, ¿ya? Que no tienen una causa definida, sino que son embólicos por las características de las imágenes, del escáner o la resonancia. Entonces, es como un subgrupo de los criptogénicos que tienen escáner muy compatible con que sea embólico. Y se han ensayado nuevos anticoagulantes en ese contexto de pacientes y no tienen beneficios sobre la aspirina. Entonces, en ese subgrupo, en los que uno no ha detectado eventos auriculares por los marcapasos o FA de frentón en el monitoreo prolongado, uno no tiene hoy día un fundamento muy consistente para anticoagularlo. Entonces, a pesar de que tenemos muchas ganas y que nos pareciera que el riesgo es alto, estos 2 trabajos nos muestran de que uno debería esperar un poco hasta tener el diagnóstico, tener más evidencia de FA o flutter. Perfecto. Aquí va una pregunta ahora para Gerardo. Aquí hay una doctora que pregunta, dice lo siguiente: tú hablaste de la teoría, ¿cierto?, de todo lo que es el metabolismo, la mejoría del metabolismo en insuficiencia cardíaca por los ISGLT2. Entonces ella pregunta, ¿es decir, los cuerpos cetónicos serían cardioprotectores? Buena pregunta, porque esa parte la pasé rápido en honor al tiempo. A ver, efectivamente, los inhibidores de los SGLT2, es una cosa que uno ve en los estudios, aumentan el metabolismo mitocondrial, digamos, del miocito de cuerpos cetónicos, ¿ya? Y eso hizo pensar que ahí estaba la protección, ¿ya? Ya que cuando uno analiza la oxidación de los cuerpos cetónicos, ve que es bastante eficiente, ¿ya? Sin embargo, cuando nos ponemos a ver qué pasa con un corazón con falla cardíaca, sabemos que ese corazón, solo de manera espontánea, empieza a preferir metabolismo de cuerpos cetónicos, ¿ya? No solamente inducido por los SGLT2. Y lo que yo recalqué en la última parte, que la teoría del metabolismo últimamente ha virado no hacia el metabolismo de los cuerpos cetónicos, sino hacia el incremento de la acción de este complejo que es el SIRT1, que es un complejo enzimático y proteico que lo que hace es privilegiar, más que el crecimiento celular, la prolongación de la vida celular, ¿ya? ¿Cómo? Con la autofagia, con la mitofagia, con la peroxifagia, o sea, comiéndose a los organelos que empiezan a funcionar mal, renovándolo por organelos que están nuevos, digamos. Y el principal estímulo para eso es la deprivación nutricional. Como entran los SGLT2 ahí, el SGLT2 es el principal sensor energético del cuerpo. Por lo tanto, cuando tú lo inhibes, le estás diciendo a este complejo SIRT1 que hay deprivación nutricional y lo activas. No sé si se entiende, pero por ahí, más que por los cuerpos cetónicos. Más que por los cuerpos cetónicos. Sí, no, sí se entendió. A ver, una pregunta, hay montones de preguntas. Una pregunta para Rodrigo. ¿Cuándo tú indicarías un loop implantable?
¿En qué paciente? Así, 1, 2 y 3. Así, en este paciente que tenga esta y esta característica. Es buena pregunta. La gran limitación para el loop implantable es el costo y quedarse con un dispositivo que tiene una tasa de riesgo del implante muy bajita, porque es muy amigable para el operador y se hace con anestesia local, con el paciente despierto y que es fácil de poner. Pero claro, se pueden infectar y puede haber alguna complicación que son bien infrecuentes, pero cuando pasan son complejas. Básicamente en pacientes en los que uno tiene alta sospecha de que están haciendo la FA y que tengan contraindicaciones para anticoagularse, por ejemplo, o que tengan algún motivo que nos detenga un poquito en la anticoagulación, ahí para tener una justificación bien fundada para anticoagular. Y los usos clásicos del loop implantable también son en pacientes con síncope de causa desconocida, pero en el contexto de la FA es en pacientes en los que la decisión de la anticoagulación tenga un riesgo un poco mayor que en un paciente estándar. Perfecto. Yo puedo hacer una Acá, espérate un poco porque sabes que hay muchas preguntas del público, entonces como para tratar en el fondo de respetar al público. A ver, acá hay otra pregunta, voy a hacer una para ti. Hay una pregunta que manda un doctor de Argentina y dice que si existe alguna evidencia con respecto a HFrEF, o sea, insuficiencia cardíaca con fracción sistólica reducida, y uso de ISGLT2 en pacientes con enfermedad de Chagas, cardiomiopatía por Chagas, si se ha hecho algo. El doctor Díaz Bocio de Argentina. Mira, los estudios en criterios de inclusión descartan cardiomiopatía secundaria, ¿ya? Así que si se ha hecho algo, lo desconozco, pero en los estudios que tenemos, los grandes estudios pivotales, no lo incluyen. Perfecto. Acá otra pregunta para Rodrigo. ¿Qué importancia tendría el informe de episodios de FA en las lecturas periódicas del control telemétricos de marcapaso? ¿Cuándo deberíamos tomar una conducta más activa? Por ejemplo, uso de anticoagulantes. Yo creo que el reporte de las arritmias en los chequeos del marcapasos es importante. Está un poquito olvidado en la práctica actual porque uno se fija en los típicos carnets de chequeo marcapasos y tiende a olvidarse ese punto. Pero el reporte de las arritmias relevantes yo creo que es muy importante. Y en quienes uno se contacta con el tratante o da una recomendación, yo creo que en los pacientes que tienen episodios repetidos de arritmia, recordemos que estos dispositivos, los marcapasos y los desfibriladores, tienen registros largos y los chequeos son cada 6 meses habitualmente, entonces vamos a tener 6 meses de monitoreo continuo, como lo haríamos con un loop. Entonces vamos a tener mucha información. Entonces, en los pacientes en los que tienen episodios repetitivos o que tienen episodios prolongados de ritmos rápidos auriculares, uno debería recomendar anticoagular e informarlos con mayor relevancia a los tratantes. Perfecto. Para ti ahora, Gerardo, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y uso de furosemida, ¿se ajusta la dosis de furosemida para uso de ISGLT2? Ahí ¿Aló? está silenciado, disculpa, ahora sí. Buena pregunta. No hay una recomendación formal, ¿ya? Sin embargo, en la práctica yo lo hago, ¿ya? Yo bajo un poquito la dosis de diurético cuando incorporo SGLT2 por el efecto natriurético. Y la verdad que cuando uno empieza a preguntar entre la opinión de expertos, es como también una acción consensuada, o sea, la mayoría bajaba un poquito los diuréticos al momento de dar inhibidores del SGLT2. Perfecto. Yo no sé hasta qué hora tenemos, pero voy a seguir haciendo hasta que me corten por interno. Aquí va otra pregunta
hay muchas preguntas de anticoagulación, yo creo que queda muy en el fondo, digamos, el anticoagulante da mucho miedo. Entonces, Rodrigo, esta pregunta, ¿se han considerado alternativas actualizadas de tratamiento pensando en estos tiempos de pandemia si ocurriese escasez de los recursos anticoagulantes? Nos ha pasado incluso en los intensivos. Nosotros Sí. consideramos hacer un turno en intensivo coronario y tenemos escasez de medicamentos en estas situaciones de pandemia de toda índole, de relajo neuromuscular, de sedación, etc. Uh-huh. Claro, la alternativa de la anticoagulación en FA es para un subgrupo bien seleccionado, una especie como de nicho, que es el cierre percutáneo de la orejuela. De orejuela, sí. Claro, por disponibilidad técnica y económica, no es una alternativa viable a la gran masa de pacientes que tenemos hoy día anticoagulados, pero en pacientes bien seleccionados uno podría plantearlo no por la escasez del medicamento, sino por contraindicaciones que tengan al uso crónico de anticoagulación. A pesar de que su uso requiere el uso de antiplaquetarios y en los trabajos publicados iniciales requerían anticoagulación por lo menos por 6 semanas. Entonces, nos sacan un poco el peso de la anticoagulación, pero no son 100% libres de riesgo de sangrado. Okay. Así que no, yo pensaría que no. Claro, quizás serviría para que muchos pacientes que están con antagonistas de vitamina K pasaran anticoagulantes nuevos y a lo mejor se podrían quedar ahí sabiendo que tienen mayor beneficio de mortalidad y prevención de stroke, pero no hay otra alternativa de otra clase de medicamentos que no sea anticoagulación ya directos o antagonistas de vitamina K, pero claro, podría pasar. Gerardo, te voy a hacer ahora una pregunta yo que en el fondo me surgió cuando tú dijiste que no dejabas ISGLT2 en la misma hospitalización, porque yo he tenido una actitud un poquito más agresiva y sí les he dejado, y le hemos dejado con Douglas Gray, que es mi jefe en el intermedio coronario de la Católica, le dejamos ISGLT2 a muchos pacientes con insuficiencia cardíaca reducida en este caso, ISGLT2, basado básicamente en que la indicación de un medicamento en el hospital produce una adherencia muchísimo más alta a los 6 meses y a los 12 meses que cuando uno ve al paciente ya después del periodo crítico en el fondo de la hospitalización. Te digo esto ¿por qué? Porque existen estudios y hay un póster del ACC el año pasado, 2020, en que muestran que la utilización de los ISGLT2 en pacientes diabéticos incluso es menor a un 10%. Entonces, ¿por qué tú dices que no los iniciarías en la hospitalización fundamentalmente por la parte metabólica y renal? Eso te entendí, ¿cierto? O sea, a ver, no es que no lo iniciaría, tú tienes toda la razón, tú los puedes iniciar, lo he hecho también, ¿ya? No es que mi recomendación sea no hacerlo, y tienes toda la razón con respecto a que es transversal, o sea, el inicio de las medicaciones para insuficiencia cardíaca en el hospital mejora la adherencia, es lo que pasa, por ejemplo, con los beta-bloqueadores. Exacto. No, me refería al paciente muy deteriorado, con altas dosis de diurético, con un grado de cardio renal importante. A ese paciente yo prefiero estabilizarlo un poco en el sentido de poderle bajar un poquito los diuréticos, ajustar los vasodilatadores y luego meterme con SGLT2. Pero concuerdo plenamente con lo que dice, o sea, se puede. Sí, se puede, y mejora la adherencia, y si mejora la adherencia, seguramente mejora los desenlaces. Y aquí una pregunta que porque la doctora Chalú va a hacer la misma pregunta que también te iba a hacer yo, en pacientes diabéticos, insulino requirentes, insuficiencia cardíaca, al iniciar ISGLT2, ¿cómo hacer en la práctica con las dosis de insulina? ¿Es recomendable bajarla? Y después te dice, control precoz de glicemias, o no es relevante el no tener efecto hipolipemiante. Y aquí voy a complementar esto.
la miocardiopatía diabética dicen que sí depende del control glicémico y de la resistencia a la insulina, o sea que tiene relación con la glicemia. A ver Sí. cómo nos puedes A iluminar. ver, la miocardiopatía diabética está como agarrando vuelo, justamente con el advenimiento de estos estudios, porque la mejoría en los endpoints cardiovasculares no va tanto por la prevención de infarto, ¿ya? Entonces, algo hay en la disminución de la insuficiencia cardíaca no relacionada con el infarto. Entonces, ahí la miocardiopatía diabética, digamos, agarra vuelo. Perdona, la primera pregunta... Mira, De insulina. en promedio esta droga, la empalifosina disminuye la hemoglobina glicosilada en 1.5 puntos. O sea, ¿es hipoglicemiante? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, sí, uno debiera ir ajustando las dosis de insulina a la baja, de todas maneras. ¿Ya? Ahora, el paciente que utiliza insulina se controla con hemoglucotés, ¿ya? Por definición. Así que me parece que eso no debe ser un problema. Pero sí, yo recomendaría un ajuste de drogas de insulina a la baja, de todas maneras. Perfecto. Perfecto. Vamos a saltarnos ahora a Rodrigo. Espérate un poco porque estoy buscando porque hay tantas. ¿Cuál es el paciente ideal para una ablación de una FA en el contexto de insuficiencia cardíaca con fracción sistólica reducida? Esto pensando en que probablemente en la mayoría de los pacientes existe una aurícula izquierda muy dilatada con cambios fibróticos. Es buena pregunta y refleja un poco el pensamiento que todos teníamos antes del advenimiento del caso, que es este estudio que les mostré al final. Los criterios de inclusión de este estudio no excluían a pacientes que tuvieran FA persistente, lo que decía que tenían un porcentaje importante de pacientes que ya tenían FA por un tiempo, y tampoco tenía exclusión de parámetros del eco, ¿ya? Entonces, lo que sí pedían era pacientes que estuvieran relativamente bien, o sea, que fueran clase funcional 2, 3, no había pacientes en clase funcional 4, pero eran pacientes que se parecen más o menos a lo que uno tiende a ver, que son pacientes que tienen una capacidad física más o menos conservada, que tienen disfunción ventricular con fracción de eyección de 35 menos, que tienen dispositivos implantados. Ya el criterio de inclusión exigía que tuvieran resincronizadores o desfibriladores, sean pacientes que estaban bien tratados ya y que estaban ya en control hace un tiempo razonable, porque tenían ya sus dispositivos y eso permitía tener la carga de FA. Entonces, en el fondo, es lo que pasa cuando uno propone y demuestra que hay una terapia que ya era conocida, pero en un ambiente nuevo. Que es un poco lo que le pasa a Gerardo con los inhibidores de SGLT2. FA en falla cardíaca está como fuera, pero ahora FA está, o sea, la ablación está dentro de la falla cardíaca porque mejora los outcomes y claro, con el tiempo vamos a ir viendo que se irá haciendo cada vez más en este contexto. Y aquí te complemento una pregunta. ¿Consideras el uso del monitoreo prolongado solo en pacientes con ACV criptogénicos o con la aparición de FA paroxística aislada también? Claro, la decisión de anticoagularse va a ir igual. Entonces, aunque tenga una FA cortita, paroxística, yo creo que ya está la indicación. Entonces, claro, uno puede monitorearlo y hacer monitoreo prolongado o algunos holters para determinar la carga de FA, para determinar si es que tiene episodios de bradicardia, un poco para ajustar el tratamiento que uno va haciendo por los antiarrítmicos, buscando este control de ritmo precoz. Pero para la decisión de anticoagular, yo creo que con eso basta. Si uno sabe que es paroxística, es cortita, uno ya sabe que tiene que estar anticoagulado. A ver, Gerardo, esta pregunta me acaba de surgir porque le iba a hacer una pregunta a los dos, pero los ISGLT2, ¿se ha visto si disminuyen la carga de esta sistolía supraventricular o auricular o FA? Oh. Mira, hay un estudio chiquitito que muestra, un estudio chiquitito, que muestra que disminuye carga de FA, pero por disminución de fibrosis probablemente, disminución de tensión parietal, pero no es algo que se analizó en los estudios. Ya, y esta pregunta es para los dos. Tenemos un paciente que es diabético, tiene función sistólica de una insuficiencia cardíaca por fracción sistólica reducida,
tiene un gran ventrículo izquierdo y le hacemos un Holter porque dice que está con palpitaciones, obviamente aurícula izquierda dilatada, orejuela izquierda le hicieron un transesofágico porque querían ver en el fondo mejor la insuficiencia mitral, y tiene una orejuela hipocontráctil, le hacen un Holter de arritmia y tiene un 30% de carga de extrasistolía supraventricular. ¿Lo anticoagularían? ¿Quieres responder tú primero, Rodrigo? Yo se lo mandaría a Gerardo. No, claro, uno sabe que si tiene un montón de extrasístoles, lo más probable es que tenga FA y tiene falla cardíaca, entonces uno sabe que coexisten las dos y el riesgo es súper alto. La guía hoy día nos dan una recomendación clara, y yo creo que todos lo hemos hecho algunas veces cuando hemos visto algunas arritmias que parecen FA y que no cumplen los criterios, pero claro, yo creo que es una decisión caso a caso, pero yo lo he hecho algunas veces cuando estoy a punto, pero no hay una recomendación clara hoy día, y claro, que la recomendación sería búsquele la FA, más monitoreo, más Holter, que fue un poco lo que les conté antes cuando encontramos estos registros en los marcapasos, pero todo lo macho. Tiene importancia, Rodrigo, el que en la orejuela esté hipocontráctil, o sea, los parámetros de función auricular izquierda y orejuela, ¿tú los consideras en este caso o no? Porque los ecografistas los consideran, y yo personalmente también los considero porque hice un estudio en que eran predictores de embolía. Sí, claro, porque son predictores de FA al final. Exacto. Y son pacientes que tienen chat, sí, o sea, no es para echárselo al bolsillo, para nada. Yo creo que hay que buscar con más ahínco ahí. Mira, yo creo que en estos pacientes que son caso a caso, en este caso especialmente, yo sí lo anticoagularía, pero como no es algo que salga en las guías, como no es una recomendación de guía, hay que poner en la balanza el riesgo hemorrágico. Si el riesgo hemorrágico es moderado o alto, quizás me aguantaría. Si el riesgo hemorrágico es bajo, lo anticoagulo. ¿Y qué score usas tú para medir este riesgo? ¿Te basas más en criterios clínicos o comparas en el fondo? ¿Cómo te lo planteas tú clínicamente? ¿Usas en el fondo el Hasbled? Yo ocupo el Hasbled, pero no es que le ponga números en mi cabeza, sino que ocupo los parámetros de Hasbled, y también un parámetro que sale en los estudios, que es la fragilidad. ¿Ya? Eso a mí es re importante. La fragilidad, el género, la superficie corporal, todas esas cosas como que van añadiendo pelo a la sopa. Perfecto. Rodrigo, se ha discutido mucho esto, él dijo, y el género. ¿Las mujeres realmente se merecen ese punto extra en el chat Basque de tener más riesgo de FA? Porque el doctor, hay algunos doctores que tú sabes que dicen que no, que debiera sacarse, y dentro de ellos está el doctor Lip, muy conocido como fibrilodiólogo, no sé cómo se podría decir. Sí, verdad. Y también me tocó una vez ver al doctor Kam, a John Kam, el inglés, acá en Chile, y una vez en Dinamarca. Y las dos veces ha dicho que lo deberían sacar. Como que se pusieron de acuerdo, ¿sabes? Lo habían dejado, y como que sí, en realidad ya no tanto. Entonces yo creo que estamos siguiendo una decisión medio conflictiva de hace un par de guías. Entonces yo creo que más adelante va a salir. Ya, porque lo que pasa es que esto es importante, y no es que sea así como feminista o machista, sino que la FDA exigió ahora estudios sexo específicos. En ese sentido, te pregunto ahí a Gerardo, en los ISGLT2, ¿existe en el fondo una diferencia sexo específica en cuanto a los outcomes, ya sean outcomes que sean positivos o los outcomes que sean negativos, en este caso en los ISGLT2? Mira, los estudios con ISGLT2 y los contemporáneos en general, lamentablemente la mujer está un poquito subrepresentada, ¿ya? En relación al hombre, ¿ya? 40 versus 60, por ahí andan los números, ¿ya? No hay diferencias de sexo, de género, en cuanto a al beneficio de los SGLT2, ¿ya? Como sí las hay para los ARNI, en cuanto sobre todo a pacientes con fracción de eyección
más altas, ¿no? Sobre 40. Preserva, sí. Ya. Ya, y esto es para ir despidiendo ya este simposio, porque faltan 2 minutos para las 9:30. Les pido un poco que hagan si quieren, una recomendación en el fondo con respecto a si es importante tener en el fondo, cuando hablamos de anticoagulación, ¿cierto? En este caso, tanto en insuficiencia cardíaca como en fibrilación auricular, que muchos pacientes están anticoagulados también cuando tienen insuficiencia cardíaca, si es importante tener un anticoagulante que tenga en el fondo un medicamento que sea un inhibidor en el fondo, en este caso del sangramiento. Claro, a mí me ha tocado personalmente usarlo, el idarucizumab, en una paciente que tenía anticoagulada con dabigatran, que tuvo una complicación de un implante y que requirió ir a una cirugía de ventana pericárdica. Llegó, fue un derrame pericárdico que ocurrió después de un mes del implante, o que lo diagnosticamos un mes después del implante por un flate, una cosa bien, bien inhabitual. Y llegó a la clínica, hicimos el diagnóstico y revertimos la anticoagulación rápido, se operó y se resolvió en forma óptima, ¿ya? Entonces, uno queda un poco sesgado cuando ha tenido experiencias personales tan como intensas, pero claro, fue la paciente, estaba disponible el medicamento para revertir la anticoagulación, Para revertir. y salió todo perfecto. Entonces, es algo que uno agradece mucho en la práctica clínica, tener una forma de tratar las complicaciones y sin mayor riesgo. Así que cada vez que se puede tener un medicamento así, yo creo que es favorable. Es favorable. Y se agradece como complementar, se agradece que es rápido y fácil y una sola aplicación. Me tocó vivirlo también con una fractura expuesta que tenía que ir a pabellón, una paciente, y la verdad que te llega el medicamento, lo pasas en bolo y en 5 minutos ya estás. ¿Ya? Es realmente fácil, rápido. Bueno, ha estado súper entretenido, yo me he entretenido un montón con este tema, que tú sabes, Rodrigo, que es un tema que le fascina al doctor Ramón Corbalán, que ha sido un pionero en el estudio del FA, así que si nos está escuchando, saludos para el jefe. Y voy a decir algo que es importante, la prevención, porque como ustedes lo dijeron, aquí los pacientes obesos, hipertensos, tienen una carga que es muy importante, y la prevención de la FA como la prevención de la insuficiencia cardíaca, yo creo que empiezan por quizá la intervención agresiva de estos factores de riesgo. Ahora probablemente yo creo que vamos a llegar a prevenir a lo mejor con ISGLT2 en un futuro. Me alegro de que hayan estado en este seminario y gracias a todos los participantes por estar todavía hasta ahora escuchándonos. 1.000.000 de gracias, y gracias a Boehringer y la sociedad por darnos esta oportunidad. Un beso, chao. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.